Entonces tenemos este problema aún de que tenemos aquí el listado de notas en /notes, pero si cerramos la sesión y aquí sin ninguna sesión iniciada tratamos de acceder a esta URL, pues tenemos este error, esta pantalla de error en que nos dice que estamos tratando de llamar a un método notes desde un valor nulo. Aquí lo que querríamos idealmente es mostrar la página de login en vez de esta página de error. Vamos a ver dónde está el error. Está en Notes Without Group Controller en la línea 14. Si nos movemos hacia este controlador, aquí está el problema porque si nos fijamos y hacemos un dump and die de auth user cuando el usuario no ha iniciado sesión, vemos que nos devuelve un valor nulo. Pues obviamente no hay ningún usuario con la sesión iniciada, así que esto equivale a estar haciendo esto, null, y entonces llamando al método notes. Entonces tenemos que encontrar alguna manera de hacer esta comprobación antes de tocar nuestros métodos en el controlador. Hacer la comprobación de si el usuario ha iniciado sesión o no, y entonces dejarle continuar con la ejecución de la aplicación o redirigir a la página de inicio de sesión. Entonces podríamos hacer quizás algo como esto, es verdad, decir if auth guest, si el usuario es un invitado, entonces retornamos un redirect hacia la página de login. Esto sí funcionará, pero la desventaja de esta forma de hacer las cosas es que tendríamos que pegar este mismo código en cada uno de los métodos que nos interesen en el resto de controladores. Por ejemplo, si vamos a groups /1/notes, por ejemplo, nos da el mismo error, y para evitarlo tendremos que pegar aquí nuevamente este pedazo de código, y así por cada uno de los métodos que nos interese, por ejemplo en show, en create, en edit, en el resto de controladores que vayamos creando a medida que avance nuestra aplicación. Esto no es lo que queremos, obviamente, así que tenemos que encontrar otra manera de hacer las cosas. Entonces es donde entramos en el tema del día de hoy, que son los middlewares. Si vamos a la documentación oficial, los middlewares, nos dice Laravel que es una manera muy conveniente de hacer un tipo de comprobación o filtrado en cada una de las peticiones que entran a nuestra aplicación. Y nos menciona que Laravel por defecto incluye un middleware que verifica si el usuario ha iniciado sesión o no. Y si es que no lo ha hecho, redirige al usuario a la página de inicio de sesión. Entonces, para entender esto, debemos de entender que los middlewares ya en la práctica son simplemente clases planas de PHP, con un método que ejecutan una comprobación que nos interese. Y aunque Laravel trae ya por defecto este middleware para filtrar a los usuarios que han iniciado sesión y aquellos que no, vamos a escribir nuestro propio middleware que nos permita filtrar a los usuarios que han iniciado sesión y aquellos que no lo han hecho. Entonces vamos aquí a la consola y vamos a decir php artisan, el comando make, pero esta vez escribimos middleware. Y vamos a darle un nombre que describa la comprobación que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a decirle check if logged in. Presionamos enter y ya se nos ha creado el middleware. Los middlewares, si vamos al proyecto, se crean en la carpeta app http middleware. Entonces aquí tenemos el que acabamos de crear, check if logged in, y vemos aquí un método handle. Dentro de este método es donde vamos a escribir toda nuestra lógica, todas nuestras comprobaciones. Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí es escribir lo que habíamos escrito en el controlador inicialmente. If auth guest, si el usuario es un invitado o no ha iniciado sesión, entonces vamos a retornar una redirección hacia la página de login. Claro, esto no va a funcionar todavía ahora. Si vamos nuevamente a /notes, todavía tenemos el mismo error. Tenemos que aplicar de alguna manera esto a las rutas que nos interesen. Si vamos aquí a app http, vemos un archivo que se llama kernel.php. Este archivo kernel contiene varias variables relacionadas con middleware. Tenemos este primer array, que son todas las clases que realizan comprobaciones o filtraciones, si queremos decirlo así, y estas se aplican a todas y cada una de las rutas de nuestra aplicación, indistintamente. En cambio, tenemos acá los middleware groups. Básicamente están divididos en dos partes, el grupo web y el grupo API. Este grupo web son todos los middlewares que se aplicarán a nuestras rutas web, es decir, a nuestras rutas que estén en la carpeta routes y en el archivo web.php. Y luego tenemos el grupo API, que en cambio son los middlewares que se van a aplicar a todas las rutas que estén definidas en routes api.php. Y finalmente tenemos este, que es el que más comúnmente se usa, el route middleware. Estos middlewares en cambio son middlewares que pueden aplicarse selectivamente solo en aquellas URLs que nos interese hacerlo. Aquí es donde vamos a definir el middleware que hemos creado. Vamos a darle primeramente un nombre. Podemos decirle check logged in y luego hacemos referencia al middleware o la clase que hemos creado. Check if logged in y le damos la ruta completa, el namespace completo.
Ok, y entonces, ahora que ya está definido aquí dentro de nuestro route middleware, ya podemos utilizarlo. Podemos utilizarlos de varias maneras. Por ejemplo, vamos a copiar aquí este nombre. Vamos a ir aquí a Nodes Without Group Controller. Y una primera manera de utilizar es definiéndolo en el constructor. Y vamos a decir this middleware check logged in. Entonces estamos diciendo a este controlador aplícale este middleware. Tratamos de ingresar a /nodes y vemos que ahora ya no vemos el error, sino que se nos redirecciona a la página de inicio de sesión. Está funcionando. Pero solo para comprobarlo vamos a hacer aquí un dump and die. Vamos a imprimir un string aquí que diga checking. Recargamos, tenemos que ir a /nodes y ahí está chequeando si el usuario ha iniciado sesión o no. Entonces nuevamente, internamente lo que está pasando es que cuando Laravel está intentando acceder aquí a esta ruta que apunta a este controlador, Nodes Without Group Controller, antes de tocar siquiera el método index, se está ejecutando esta comprobación check logged in, que en nuestro kernel habíamos dicho que está apuntando a nuestra clase check if logged in, que hace esta comprobación de aquí. Si es que vamos acá y vamos a groups 1 nodes, tenemos todavía el mismo error, pero para solucionarlo, como ya se imaginarán, lo que tenemos que hacer es copiar este constructor y aplicarlo quizás acá a Nodes Controller. Entonces, si nuevamente ejecutamos, ya nos redirecciona a la página de login. Y tenemos que hacerlo una sola vez y esto será aplicado a todos los métodos de aquí del controlador. Es mucho mejor que la primera solución que dimos, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver otra manera de aplicar el middleware. Vamos a regresar esto tal como estaba antes. Y acá también. Y vamos a ir hacia nuestro archivo de rutas. Lo que podemos hacer también es, después del método get que define la ruta, vamos a encadenar el método middleware. Y el método middleware recibe como parámetro el nombre del middleware que queremos aplicar. Check logged in. Entonces vamos acá nuevamente, vamos a /nodes. Y tenemos el mismo comportamiento, nos redirecciona a la página de login. Y claro, tendríamos que hacer exactamente lo mismo para cada una del resto de rutas. Entonces ya tenemos todas nuestras rutas protegidas por este middleware. Groups 1 nodes. Ahí está, se nos redirecciona a login en vez de mostrarnos el error que nos mostraba inicialmente. Ahora bien, parece que estamos repitiendo demasiado esta encadenación en todos estos lugares de aquí, así que vamos a ver otra manera más conveniente. Y esta es personalmente la manera que más utilizo yo. Vamos a crear un grupo de rutas. Route, método group. El primer parámetro es un array con alguna información que podemos mandar. Y el segundo parámetro es una función anónima o un closure, en donde vamos a agrupar todas estas rutas que nos interesan. Todas estas rutas son rutas que nos interesan, que estén agrupadas y protegidas únicamente para los usuarios con sesión iniciada. En el primer parámetro vamos a pasarle una llave, un key llamado middleware, y vamos a darle el nombre del middleware, check logged in. Tenemos el mismo resultado, nodes, nos redirecciona, groups 1 nodes, también nos redirecciona. Tenemos todas estas rutas de aquí protegidas por este middleware. Utilizo bastante esta manera de hacer o de aplicar los middlewares porque es fácil regresar después de un tiempo al proyecto y con un solo vistazo darnos cuenta qué grupos están protegidos por qué middlewares. Ok, pero habíamos dicho que Laravel ya trae por defecto su propio middleware para comprobar si es que un usuario ha iniciado sesión o no. Pues es una operación muy común en todos los sistemas que construimos. Así que este lo construimos únicamente para aprender cómo se escribe un middleware. Vamos a aplicar el que trae Laravel por defecto. Vamos a ir acá a kernel. Y vamos a empezar por borrar el que hemos creado nosotros. Vamos a borrar el archivo también. Y si nos fijamos aquí en kernel tenemos este middleware auth. Es el middleware que nos comprueba si es que el usuario tiene sesión activa o no. Entonces vamos a usar este middleware en vez del que habíamos escrito nosotros. Y si comprobamos tenemos exactamente el mismo comportamiento. ¿Sí? Groups 1 nodes, exactamente el mismo comportamiento. Vamos a crear un último middleware solamente para reforzar. Vamos a imaginar por un momento que nuestra aplicación es una aplicación de pago y que queremos restringir el acceso solo a aquellos usuarios que hayan pagado su suscripción y aquellos que no, pues negarles el acceso al servicio. Entonces para hacerlo simplemente lo que vamos a hacer es añadir un campo más, quizás a la tabla de usuarios puede ser. PHP artisan make migration. Entonces voy a crear una migración que añada un campo llamado paid a la tabla de usuarios. Entonces ejecuto la migración, voy a mi carpeta donde están las migraciones, database migrations, aquí está, y voy a decir que en la tabla
quiero añadir un campo de tipo integer llamado paid y va a estar esto después de, veamos cómo está esta tabla, quizás después del DNI. Ok, entonces voy a correr la migración, php artisan migrate y ya tenemos creado el campo. Si recargo, tenemos aquí paid y por defecto tiene valor 0. Muy bien, entonces vamos a decir que si es que el usuario tiene un 0 aquí, va a ser que no tiene pagada su suscripción, y si es que tiene 1, pues tiene pagada su suscripción. Ya en sus proyectos reales ustedes quizás tendrán estructuras más complejas de cómo comprobar si es que un usuario ha hecho un pago o no, pero aquí simplemente lo vamos a mantener de esta manera para ejemplificar el uso del middleware. Vamos a ir acá, vamos a decir php artisan make middleware. Vamos a decirle check if paid. ¿Okay? Entonces vamos acá, vamos a cerrar esto, vamos a nuestros middlewares y aquí está nuestro middleware. Y lo que vamos a hacer entonces es vamos a decir que vamos a chequear si el usuario con la sesión iniciada tiene el valor de 0, que quiere decir que no ha hecho el pago. Entonces, si es que tiene 0, vamos a retornar una redirección, quizás a una nueva URL. Vamos a crear una que diga subscription cancelled. Entonces, una vez que hemos creado el middleware, hemos hecho la comprobación que nos interesa, luego tenemos que ir a kernel para definir en nuestro root middleware esta clase, este middleware. Entonces vamos a darle un nombre, check paid quizás, y luego hacemos referencia a la clase que contiene el middleware, hacemos referencia al namespace completo, y entonces ya podemos utilizarlo en nuestras rutas. Vamos a ir acá al archivo de rutas en route web y vamos a decirle ahora que queremos que todas estas rutas estén protegidas no solo por auth, sino por un grupo del middleware, que lo decimos o lo expresamos mediante un array ya en vez de simplemente un string, y decimos que el primero es auth y el segundo el middleware llamado check paid. Entonces lo que va a pasar es que primeramente cuando se trate de tocar alguna de estas rutas, Laravel va a hacer primero la comprobación de si el usuario tiene iniciada la sesión, y si es que sí, luego va a hacer la comprobación de si el usuario ha hecho el pago o no. Entonces vamos a chequear esto en el navegador. Primeramente comprobar que está funcionando como antes, /node, se nos redirige a login, entonces vamos a iniciar sesión. Ok, y una vez que iniciamos sesión, ya no nos redirecciona a nuestro listado de notas, sino que tenemos un error 404. Nos dice que la página que estaba buscando no se encuentra, nuestra página subscriptions cancelled, porque no existe todavía, así que vamos a crearla. Vamos acá, rápidamente a crearla aquí. Vamos a crearla en línea en el mismo archivo, route get subscription cancelled. Y lo que vamos a hacer es simplemente retornar un string, nada más por ahora, que muestre este mensaje: suscripción cancelada por falta de pago. Recargamos y ya tenemos aquí el texto: suscripción cancelada por falta de pago. Sin embargo, si ahora vamos hacia la base de datos y cambiamos este paid de 0 a 1, que representa que el usuario ya ha hecho el pago de su suscripción, vamos nuevamente a intentar entrar a /notes y ahora sí me permite ingresar a cualquier parte de nuestra aplicación. Entonces recuerden que internamente lo que se está haciendo es comprobando en este middleware si es que el usuario ha pagado o no su suscripción. Entonces recuerden, los middleware son una capa que nos permite hacer filtraciones y comprobaciones antes de tocar siquiera los controladores, y son una muy buena manera de realizar todo este tipo de comprobaciones de si el usuario ha iniciado sesión, si el usuario ha hecho un pago, si el usuario tiene acceso o permisos para acceder a una parte de la aplicación o a toda la aplicación. Son una manera muy útil de dividir la lógica de nuestra aplicación.